Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre les voy a pedir, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 del 22 en adelante. Vamos a leer allí todo lo que está el apóstol hablando acerca del matrimonio. El título del mensaje de hoy es El matrimonio como Dios lo idealizó. Dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si ponemos atención aquí, el apóstol Pablo expone una analogía entre la relación matrimonial con la relación de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento también se compara la relación matrimonial con Dios como esposo e Israel como esposa. Porque tu marido, dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. En este capítulo 5 de Efesios, el apóstol sigue la misma línea de pensamiento del Antiguo Testamento, confirmándola. En Efesios, en el capítulo 5, 22 al 32, se hace una comparación de la relación del esposo y de la esposa en el matrimonio, con la imagen de la iglesia como esposa y de Cristo como el esposo. Cuando leemos estos pasajes de la Biblia acerca del matrimonio, nos parece que todas las personas saben lo que significan estas palabras en el matrimonio, y que todos llevan un matrimonio de acuerdo a los estatutos que el Señor puso en su palabra para llevarlos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Tristemente encontramos que muchos matrimonios lo que hay en sí es malos tratos, incomprensiones, peleas, engaños, heridas profundas y divorcio. Esto no es lo que Dios idealizó para el matrimonio. ¿Qué pasó entonces? Por causa del pecado. Todo esto, malos entendidos, todas estas desavenencias, todas esas cosas que vienen a los matrimonios, todo eso tiene una raíz en el pecado. Todo este malentendido que existe en los cónyuges o en el matrimonio tiene su raíz en el pecado de la primera pareja. Si vamos a Génesis, en el capítulo 3, el versículo 16, al momento de la desobediencia, cuando la primera pareja pecó, podemos ver que las consecuencias de su desobediencia no se hicieron esperar, y Dios pronunció juicio y dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si analizamos la palabra que Dios habló a la mujer y ponemos atención a la palabra deseo, encontramos que la palabra deseo aquí viene de la palabra hebrea teshuga, que significa un intento de usurpar o controlar. El Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia lo describe de esta manera:
Ahora tendrás la inclinación a dominar a tu marido y él se sentirá inclinado a actuar como un tirano sobre ti. Los que sugiere que cada uno querría tomar el control sobre el otro y tener una fuerza mayor que el otro en el hogar. Este cuadro exactamente del hombre queriendo dominar a la mujer y la mujer queriendo, no dejándose dominar y queriendo ser ella la que se imponga, es lo que vemos hoy en muchos hogares cristianos. Hay un desacuerdo, hay una mala información del papel que cada uno tiene delante de Dios para trabajar en el hogar. Este tipo de conducta no era lo que en el principio Dios idealizó para el matrimonio. La Biblia dice en Génesis 2, del 20 al 25, que cuando Dios vio que todos los animales creados tenían su pareja, para Adán no encontró pareja. Y por esta razón él quería darle una ayuda idónea a Adán y lo hizo caer en un profundo sueño. Y mientras Adán dormía, Dios de su lado, de su costilla, sacó allí una costilla y creó a la mujer, a la ayuda idónea, a la compañera. Me gusta mucho un comentario que hizo Lutero al respecto. Él dijo: el uso de una de sus costillas fue apropiado. Probablemente podría haber comenzado con barro y arcilla, pero al hacerlo con una parte de Adán mismo, aseguraba la identificación con su compañera. Como Lutero observa, si Dios hubiera tomado un hueso del dedo del pie y hubiera significado que Adán tenía dominio sobre ella. O también si Dios hubiera tomado un hueso de su cabeza, indicaría que ella tenía el dominio. Pero al tomar un hueso de su costado, Dios simbolizó igualdad y respeto mutuo. Note que Dios creó a la mujer para ser la compañera del hombre, no para ser su sirvienta, no para ser su esclava, sino para ser su compañera. Dios creó a Eva de la costilla de Adán con el propósito de que estuvieran juntos, apoyándose, ayudándose y llevando a cabo el plan que él había trazado para que ellos tomaran dominio y sojuzgaran la tierra. En primer lugar, Dios diseñó el trabajo para los dos cónyuges en el hogar. A veces esto no se entiende. A veces tenemos un poco de dificultad de entender cuál es el rol o cuál es el papel de cada uno en la casa. Si usted ve, Dios instituyó el matrimonio con el fin de que el hombre y la mujer no estuvieran solos, sino que tuvieran un compañero, una compañera para formar una familia y trabajar cada uno en el papel que Él les dio para levantar un hogar o para dirigir un hogar. Cada uno tiene un trabajo diferente, pero que se unen esos dos trabajos en sí. Cada uno de los cónyuges fue diseñado para el trabajo que le ha sido encomendado en el hogar. Sin embargo, uno necesita al otro. No puede trabajar solo. Uno necesita del otro. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre para poder tener un trabajo con excelencia en el hogar. Al hombre Dios le dio la autoridad en el hogar para ser el sacerdote. Y quiero que usted ponga atención aquí. Dios puso papeles al hombre y a la mujer en el hogar. Al hombre Dios lo llamó como cabeza del hogar, le dio el papel de sacerdote. En ocasiones malinterpretamos lo que quiere decir sacerdotes y muchos hombres lo interpretan como: yo soy el mandamás de la casa, no, mi última palabra es la ley, conmigo no, yo soy el sacerdote, ustedes tienen que obedecerme en todo, y ponen una rigidez un poco inflexible con todas las cosas y no quieren oír a la esposa en cualquier opinión que le quiera dar porque ellos son el sacerdote. Sin embargo, es interesante explicar qué es el sacerdote o qué significa la palabra sacerdote. Entre otras cosas, significa ungido. Porque sacerdote significa clérigo, alguien que está al servicio de Dios, el sacerdote de una iglesia. Jesús es el sumo sacerdote quien intercede por nosotros, es aquella persona que intercede por los hombres también ante el Señor.
¿Qué significa ser sacerdote? Entre otras cosas, significa ungido. El hombre como sacerdote es ungido, es llamado a tener una relación con Dios, a tener un conocimiento en la palabra, a tener respeto y autoridad. Para usted ser ungido del Señor, cuando usted es hombre, cuando usted forma un hogar, el Señor ya lo llamó, ya le dio el papel de sacerdote, pero ¿cómo se desarrolla esa unción? Se desarrolla mientras usted va caminando con Dios, mientras usted va conociendo a Dios, mientras usted va estudiando la palabra, mientras usted está orando, mientras usted está ayunando, mientras usted toma su papel de cabeza del hogar para pedirle a Dios sabiduría para dirigir su casa. O sea, nadie nace sabiendo. Nosotros aprendemos al andar. Y cuando miramos la palabra del Señor y vemos lo que dio, el rol o el papel que nos dio a cada uno en el hogar, entonces aprendemos. Tenemos que leer la palabra para saber lo que Dios quiere de nosotros, para saber cómo debemos actuar, para pedirle a Dios sabiduría para dirigir nuestro hogar. ¿Qué Dios requiere del hombre? Al hombre se le requiere que sepa llevar bien su casa, o sea, que tenga sabiduría para llevar su casa, que sea buen administrador, que sea un hombre que sepa llevar bien su papel de autoridad, o sea, de cabeza del hogar como sacerdote, que tenga a sus hijos en sumisión y en el temor del Señor. Ahora, esto no quiere decir que el padre, el sacerdote, el cabeza del hogar, tiene que maltratar a sus hijos si ellos no quieren obedecer a la palabra, tienen que maltratarlo sin darle enseñanza. No, aquí lo que está hablando es que tenga a sus hijos en sujeción y en el temor del Señor, es que el sacerdote del hogar, el cabeza de familia, sepa enseñar a sus hijos a caminar con Dios. Sepa enseñar a sus hijos el temor de Jehová. Recuerde que Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted debe inculcar, usted debe enseñar a sus hijos ese temor reverente de Dios, ese temor de agradarlo en todo, ese temor de caminar de acuerdo a los estatutos que Dios ha puesto en su palabra. Que sea marido de una sola mujer, es decir, que sea fiel, que se ame a su esposa y se contente con esa mujer que Dios le dio, que sea un hombre de respeto, que sea fiel con su esposa, que la trate bien, que sea ejemplo en su hogar. Tus hijos te obedecerán si tú le das ejemplo. Si tú no le das ejemplo en el hogar, si ellos no te ven a ti leyendo la Biblia, si ellos no te ven a ti orando, si ellos no te ven a ti con una actitud correcta, si ellos no te ven a ti tratando bien a tu esposa, si ellos no te ven a ti teniendo una actitud apacible y de amor con ellos, ellos no te van a obedecer cuando tú les digas. Ellos por temor quizás al principio, pero cuando vayan creciendo, ya no van a hacer lo que tú les digas. O sea, tiene que haber un ejemplo a seguir allí. Y el ejemplo a seguir es usted como sacerdote del hogar. Que sea proveedor de su casa. Es al hombre al que Dios le dio el ser proveedor. El hombre es el que provee para su casa, para su familia, es el que lucha para que no falte nada allí a sus hijos y a su esposa en su hogar. Ahora, en el tiempo que vivimos sabemos que las cosas son tan caras que la mujer también ayuda, pero no recae en la mujer el que sea la suplidora del hogar, sino es el hombre. O sea, usted tiene que saber que usted tiene que ponerse las pilas allí y saber cómo vamos a trabajar, y si tengo que tener otra cosita por allí al ladito para poder trabajar, para suplir la necesidad del hogar, aunque la esposa también trabaje. Es sobre usted que recae esa demanda del Señor, que usted supla las necesidades de los suyos. Ahora, a la mujer Dios le dio el trabajo de la ayuda idónea. La mujer no es sacerdote, la mujer no es cabeza, la mujer es ayuda idónea. ¿Qué significa la palabra idónea? Significa capaz, apta, dispuesta, inteligente, habilidosa, eficaz, eficiente, capacitada, competente. ¿Qué Dios requiere de la mujer?
A la mujer se le requiere que cuide su casa ayudando al esposo en su papel de cabeza del hogar. O sea, usted tiene que apoyar a su esposo. Como ayuda idónea, usted tiene que estar allí para ayudarlo. Usted tiene que ser su soporte. Usted tiene que, quien tiene que ayudarlo en las cosas que él va a establecer en la casa. O sea, la cosa no es que el hombre o el sacerdote diga, aquí se va a hacer esto y esto y esto y esto sin consultar a la mujer. No, porque es en la unidad. Dios dio una unidad en el matrimonio. La mujer no es la cabeza, pero eso no quiere decir que el hombre no la consulte. Eso no quiere decir que el hombre no la tome en cuenta. Eso no quiere decir que el hombre haga lo que quiera sin tener en cuenta lo que la mujer opina con respecto a las cosas que se van a hacer en la casa. Por ejemplo, Josué y yo tenemos una relación con mucha unión. Nosotros hacemos todas las cosas juntos. Nosotros hablamos las cosas y vemos las cosas que nos convienen para la casa, las cosas que necesitamos hacer, las cosas, todo en unidad. ¿Por qué? Porque son dos personas que pueden añadir sabiduría. O sea, quizás el sacerdote esté pensando algo, o sea, el cabeza de familia, pero a lo mejor la mujer puede añadir ayuda, diciéndole, mira, yo creo que esto aquí no nos conviene por ahora, pero si hacemos esto, quizás sí, ¿qué te parece? Y entre los dos, tener una unidad en lo que se va a hacer, porque dos cabezas piensan más que una. Ahora, a la mujer también se le demanda que enseñe a sus hijos en disciplina y amonestación al Señor. O sea, casi siempre la mujer es la que pasa más tiempo con los hijos, aunque trabaje, porque llega a hacer comida o porque tiene más tiempo con los niños o a lo mejor te quedas en la casa. Es decir, que entre los dos tienen que enseñar a los hijos. Pero si tú te quedas más en casa, te toca a ti ayudar al esposo en eso. Te toca a ti estar preparándote para ayudar al esposo a enseñar a los niños en lo que dice la palabra. La mujer debe ayudar al esposo a instruir a sus hijos en la palabra, en la amonestación al Señor, en tener prudencia, en tener temor de Dios. El hombre y la mujer deben estudiar juntos la palabra, deben de orar juntos para poder desarrollar el papel que Dios le dio a cada uno en la familia. No es que cada uno haga las cosas a su manera y uno tire para acá y el otro tire para... A mí me parece que así es mejor y lo hacen. No, es que los dos tengan un entendimiento, hablen, tengan comunicación, se expresen de lo que crean que es mejor para su hogar. Ustedes conocen a sus hijos, cómo mejor es llevarle la palabra a ellos, cómo mejor es hablarle, pedirle sabiduría a Dios, para que Dios los llene de sabiduría, para que ustedes puedan hablarle con sabiduría de Dios, para que ellos puedan entender, aún desde que son niñitos, porque los niños entienden. Si usted le explica con amor y paciencia, ellos lo van a entender. Y eso es algo que usted necesita desarrollar, una amistad con sus hijos desde que son pequeñitos. Y esto lo va a hacer que crezcan en esa amistad, y esa amistad los va a llevar a que ellos lo admiren a usted en su papel de sacerdote y en su papel de ayuda idónea. En segundo lugar, a la mujer se nos enseña que debemos someternos a nuestros esposos, someternos a su autoridad. El libro de Efesios, el apóstol Pablo enseña a la iglesia cómo debe ser la vida de los cónyuges en el hogar, aparte del trabajo que cada uno va a desempeñar de sacerdote y ayuda idónea. Ahora el apóstol nos enseña cómo debe ser el comportamiento de la mujer y del hombre en el hogar. Y ahí a veces se patina un poco. El apóstol comienza diciendo en Efesios 5, 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Cuando oímos estas palabras de someternos nosotras las mujeres, ay Dios mío, se forma el pánico. ¿Por qué? Porque la mujer comienza a pensar en los maltratos que han habido del hombre con la mujer y lo mal
mal entendido que se ha tenido esto, que piensan que porque el hombre es la cabeza, el hombre tiene que maltratar a la mujer y el hombre tiene que tratar a la mujer y la mujer tiene que estar allí anulada en todo. Pero realmente esto no es lo que enseña la Biblia. Las escrituras no nos enseñan que la mujer tiene que estar en una abnegación completa y negándose ella misma en todo lo que cree y callándose y soportando humillación y anulándose totalmente. No, no, no. La mujer, Dios no creó a la mujer para eso. Recuerde que Dios creó a la mujer para ser compañera, ayuda idónea. Ahora, ¿por qué Dios dice que usted debe someterse al marido? Esta manera de que tenemos que someternos es una manera donde cada una se toma el papel que le corresponde. O sea, usted entiende que si hay alguien que es cabeza y usted no es la cabeza, usted tiene que someterse a la autoridad. Es algo de autoridad, es seguir la autoridad. Usted no va a rebelarse con la autoridad de su jefe en el trabajo porque le va a ir mal. Usted no se va a rebelar contra la policía, contra lo que se dicte en la ciudad o en el país, las leyes que se establezcan. ¿Por qué? Porque se estaría rebelando contra las autoridades puestas en el país. Por lo tanto, Dios puso una autoridad. Es algo a nivel de autoridad. El hombre es la cabeza, nosotras la ayuda idónea. Por lo tanto, la ayuda idónea, como es ayuda, no es cabeza, tiene que sujetarse a la cabeza, o sea, no querer sobrepasar de la cabeza, sino estar bajo la decisión del hombre. Claro, como dije antes, puede haber una comunicación entre los dos para llevar el papel de cada uno con excelencia para el Señor. Según el Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia explica, la palabra griega que se traduce sujetarse en este versículo no se refiere en este contexto a estar bajo el absoluto control del otro, sino ponerse voluntariamente bajo la autoridad del otro. Recordemos que el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre la relación del esposo y la esposa con la relación de Cristo con la iglesia. La sumisión voluntaria de una mujer a su marido surge de su sumisión a Cristo. Por ejemplo, cuando nos sometemos al Señor Jesucristo, cuando estamos rendidas a los pies de Cristo, cuando queremos hacer su voluntad, nosotros estamos sometidas a la autoridad del Señor. De la misma manera, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de el esposo. La mujer no es menos que el hombre en el hogar porque tenga que someterse a la autoridad del esposo. Tampoco es una cosa que usted diga, tienes que estar allí en silencio y cuidadito con lo que hables y no te quiero ver hablar alto y no te quiero ver. No, eso no es lo que está hablando. Es la sumisión, es algo de autoridad. Si Dios lo puso a él como cabeza, yo no puedo ser la cabeza del hogar. O sea, no fue a ti ni a mí a quien Dios nos llamó a ser cabeza, fue al esposo. Por lo tanto, tenemos que someternos a la autoridad de él como cabeza. Como Cristo no es inferior al Padre, sino que es la segunda persona de la Trinidad, las casadas no son inferiores a sus propios maridos porque se tengan que someter, sino que son la segunda en comando en el hogar. Usted es la segunda, usted es la ayuda del jefe, usted es la ayuda del sacerdote, por lo tanto es la segunda. Cristo no es menos que el Padre, todos es la Trinidad, se compone de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, ellos son Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Usted no es menor que el esposo delante de los ojos de Dios, ni Dios la hizo poner abajo para que le hagan daño, sino que usted se somete a la autoridad que Dios puso en el hogar, como Cristo se sometió o se somete a la autoridad del Padre también. Jesús no es inferior al Padre, sino que es uno con Él. Así como Jesús es uno con el Padre, nosotros tampoco somos inferior a nuestro esposo, sino que somos una con Él. Recuerde que fuimos hechos una sola carne en el matrimonio. Los dos son importantes para el Señor, perdón, pero Dios estableció al hombre como cabeza del hogar y a nosotras como ayuda idónea.
Son diferentes funciones por desempeñar, pero que juntas se complementan para traer la función que Dios quiere en el matrimonio dentro del hogar. El comentarista Matthew Henry dice: el deber de la esposa es la sumisión en el Señor a sus maridos, lo cual comprende honrarlo, obedecerlos por un principio de amor a ellos. Usted debe honrar a su esposo. Usted debe obedecer a su esposo. Usted no debe hablar mal de su esposo. Usted no debe criticar a su esposo con otras mujeres y decir lo que el esposo hace mal. Usted no debe hacer eso. Usted debe honrar a su esposo. Usted debe obedecer la autoridad que Dios puso en él en el hogar. La mujer se le manda a someterse al marido y respetarlo como Cristo se sometió al Padre y obedeció. Ahora mire cómo Cristo obedeció. Si usted tiene su Biblia allí, abra en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Debemos imitar a Cristo. Así debe ser el sentir que haya también en nosotros. Así como Cristo no se dice: pero yo también soy Dios porque tengo que ir a la cruz. No, Él se humilló, Él se hizo hombre y Él fue obediente hasta ir a la cruz. A la mujer se le da el ejemplo de Cristo a seguir. Cuando miramos a Cristo y vemos la manera que Él se sometió a la autoridad del Padre, en nosotras debe surgir ese deseo ardiente de ser como Él es. Así como Jesús se sometió a la voluntad del Padre, cumpliendo su sumisión para lo que fue enviado, nosotras debemos someternos a la voluntad del Padre, sometiéndonos a la autoridad de nuestros esposos en el hogar, cumpliendo así con el papel que nos fue encomendado por nuestro Padre Celestial. Cuando nos sometemos a la autoridad de nuestro esposo, lo debemos hacer pensando que esta es es una muestra de amor de nosotros hacia ellos. Es una muestra de respeto y admiración hacia ellos. Es una muestra de que comprendemos su papel y que le apoyamos en su autoridad dentro del hogar. La mujer no debe valorar, no debe solamente valorar las virtudes de su esposo y no solo concentrarse en sus deficiencias. Tenemos que valorarlo. La mujer tiene que valorar a su esposo. Usted tiene que valorar el hombre que Dios le dio. Y no concentrarse en las cosas que tiene. Porque mire, ¿sabe qué? Todos somos imperfectos. No hay nadie perfecto. Usted también está llena de errores. O sea, usted también tiene muchísimas faltas. Así que no se concentre en la falta de su esposo, sino concéntrese en aquello que él hace bien, en aquellas cosas que usted ve que él sobresale. Muchas mujeres me han dicho: pero hermana, yo gano más dinero que mi esposo, tengo más educación que mi esposo, yo soy más inteligente y soy más competente que mi esposo. ¿Por qué me tengo que someter si soy yo la que lleva la carga de todo? ¿Sabe por qué? Muy simple, porque así lo instituyó Dios. Es Dios quien lo dijo, no soy yo. Es Dios quien dijo que nosotros no somos cabeza. La cabeza es el hombre. Nosotros somos la ayuda. Si usted piensa que su esposo no es muy inteligente, ore para que el Señor le dé sabiduría. Si usted piensa que su esposo no es tan competente, ore para que el Señor le dé la competencia. Si usted se rebela contra su esposo o contra lo que Dios estableció de que Él es cabeza y usted no, usted estaría rebelándose contra usted misma, porque los dos son uno y usted estaría haciendo sabotaje a su propio trabajo, porque cada trabajo se complementa entre sí. El trabajo de él como hombre se complementa con usted como mujer y debe haber siempre un respeto, sabiendo que nosotros no somos la cabeza, porque así como el hombre no pudiera hacer su papel de cabeza del hogar, si usted lo ignora o si usted no lo tiene en alto su autoridad, usted tampoco podría desempeñar su papel de ayuda idónea en el hogar, y que los dos pudieran tener esa unidad para hacer el trabajo que Dios les mandó. Nosotros tenemos que edificar en el matrimonio de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que fue establecido desde el principio. Ahora, en segundo lugar, a los hombres se les manda amar a la mujer.
Y aquí llegamos a este puntico. Efesios 5, 25, 29, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, es interesante notar, Pablo dice, maridos, amad. Él no dice en ningún lugar, maridos, ustedes tienen la autoridad, maridos, no se dejen. Maridos, ustedes tienen la autoridad, maridos, no se dejen duros con ella. No, él no dice eso, él dice maridos, amad. Ahora es interesante notar que a la mujer le dice, mujer, respeta a tu marido. ¿Por qué? Porque la mujer tiene eso de amar al hombre de por sí, porque somos románticas y amamos y nos gusta amar. Pero la mujer sí tiene eso que le insta de querer sobrepasar o querer ser ella la que vaya adelante o ser ella la que gobierne. Recuerde que en el principio dijimos que la mujer, la palabra griega era teshuga, que significa el deseo de controlar, el deseo de ser la cabeza, el deseo de ser la primera, y que esto traería un conflicto, que por eso el hombre, al ver que la mujer quiere ser la cabeza, se sentiría ser tirano en ella. Al hombre, como le viene más fácil el ser tirano, el ser rudo, el ser aplicar la fuerza, el Señor le dice, no es así como te quiero amando a tu esposa, no es haciéndole daño, no es golpeándola, no es haciéndole mal, sino te quiero amando a tu mujer. Y le dice, amándola como a ti mismo, amándola como tú te quieres a ti mismo. Pablo le dice a los hombres, ustedes tienen la autoridad, pero también no deben enfocarse en la autoridad, sino tienen que amarla con un amor sacrificial, como el amor. Fíjese como el Señor dice, amad a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea que al hombre Dios le pide un amor sacrificial, un amor que se entrega por su esposa, un amor abnegado, generoso, paciente, un amor que la cubre, un amor que la fortalece, un amor que la cuida, un amor que la protege, un amor que no quiere que nada malo le pase. El hombre debe seguir el ejemplo de Jesús, debe moldear su carácter como Jesús. Los maridos deben imitar el amor de Cristo por su iglesia. Los maridos deben amar a las esposas con un tipo de amor que esté dispuesto a entregar su propia vida por ella. El esposo debe ser refugio para su esposa. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios le da el derecho al hombre de maltratar a su esposa, ni verbal ni física. ¿Y sabe qué? Es vergonzoso, pero hay muchos hogares cristianos donde el hombre maltrata a su esposa de palabras, la humilla, la pone en el piso y también la golpea. Eso no es lo que Dios estableció. Marido, Dios te dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. En ningún momento Él te dice que la maltrates, Él te dice que la trates también como vaso más frágil, como a coheredera del reino. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A lo mejor tú estás diciendo, ay, Dios no me contesta. ¿Y cómo estás tratando a tu esposa? Porque aquí lo dice, que debes tratarla como a vaso más frágil. O sea, no ser duro con ella, ni áspero con ella, sino ser amoroso, cuidarlo, tenerle paciencia. A veces nos tienen que tener paciencia nosotros las mujeres, y también nosotras tenemos que tener paciencia con ustedes los hombres. Así que es mutuo, hay que respetarse y hay que tener unidad y amor. El trato que usted le dé a su esposa puede afectar su comunión con Dios, puede afectar
la relación que usted tiene con el Señor y puede afectar la contestación de sus oraciones. Dios le manda que ame a su esposa como a usted mismo. Pablo continúa diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Note que dice como a sus mismos cuerpos. ¿Qué quiere decir con que ame a la mujer como a sus mismos cuerpos? Quiere decir tal como se ama a sí mismo, tal como usted se quiere. ¿A usted no le gusta que le griten? No grite. ¿A usted no le gusta que le empujen? No empuje. ¿A usted no le gusta que lo humillen? No humilles. ¿A usted no le gusta que le golpeen? No golpee. De la misma manera que usted quiere que lo traten a usted, usted debe tratarla a ella, tenerla en estima. Jesús dijo en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Confucio, el famoso filósofo chino, dijo acerca de la consideración: nunca obres con los demás lo que no quieras que obren contigo. Pablo sigue diciendo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que de la manera que Cristo cuida a la iglesia, de la manera que el Señor protege a la iglesia, de la manera que el Señor tiene paciencia con nosotros, así los hombres la tienen que tener con sus esposas. En conclusión, el apóstol termina el capítulo diciendo, este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Un comentario de la Biblia dice al respecto, este misterio, un sagrado secreto revelado, es que el matrimonio cristiano tiene un paralelo con la unión existente entre Cristo y su esposa, la iglesia. Ese mismo lazo de amor, entrega y de unidad que existe en Cristo y su iglesia es el mismo lazo que une al matrimonio. Por tanto, cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa, ámala, cuida a tu esposo, respétalo, sométete a su autoridad. Los dos juntos trabajen en unidad para levantar un hogar. Fortalezcanse en la oración, fortalezcanse en la palabra. Crezcan juntos en el Señor y van a tener resultados excelentes, tanto en el crecimiento de amor entre ustedes como en el de la familia. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros.
El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y Dion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.